¿Te imaginas que te envían a un pueblo a investigar una serie de asesinatos en donde todas las víctimas son decapitadas? Con lo que no contabas es que el culpable proviene de una leyenda bastante aterradora. Hoy te resumo Sleepy Hollow. La historia comienza mostrando un documento de la última voluntad y testamento de Peter Van Garrett y que ha sido atestiguado por Jonathan Masbad. Luego se muestra al señor Van Garrett yéndose en su carruaje hacia un lugar desconocido, pero en el camino algo o alguien los intercepta y le corta la cabeza a su conductor. Debido a esto, el señor Van Garrett decide saltar del vehículo y meterse en los maizales, pero alguien le corta la cabeza con una espada. Luego pasamos a la ciudad de Nueva York en 1799, en donde conocemos al condestable Ichabod Crane. Él es un investigador de la policía de aquella época que acababa de encontrar un cadáver. Al llevar el cadáver a la policía, Ichabod menciona que se le tiene que hacer una autopsia para saber la causa de muerte, pero su superior le dice que no es necesario y arrojan el cuerpo a un agujero. Por esta situación, Ichabod habla con sus superiores y les dice que no pueden seguir con esos métodos bastante medievales y que deben de adaptarse al nuevo siglo porque solo falta un año para eso. En ese momento, su superior le dice que no se realizará ningún procedimiento o autopsia en Nueva York, pero que hay un pueblo llamado Sleepy Hollow donde hay personas asesinadas por medio de decapitación y ahí podrá usar esos métodos. De esa manera, Ichabod empaca sus cosas y comienza su viaje hasta el pueblo de Sleepy Hollow. Al llegar al pueblo se da cuenta que nadie lo recibió de buena manera, pero él se dirige a la casa de uno de los hombres más poderosos del pueblo. Dentro de la casa conoce a Katrina Van Tassel, a Balthus Van Tassel, a Lady Van Tassel y a Brom, el novio de Katrina. Ichabod menciona que viene de Nueva York y entonces Balthus Van Tassel lo lleva a una habitación en donde están todos los hombres más influyentes del pueblo. En ese momento, Ichabod hace el recuento de las víctimas del jinete sin cabeza, que hasta el momento han sido 3, 2 de la familia Van Garrett y una mujer apodada la viuda Winship. El detalle es que él no tiene conocimiento de que el asesino es un espectro del más allá y entonces Balthus Van Tassel le pregunta qué es lo que sabe sobre esos asesinatos. Entonces Ichabod contesta que solo sabe que las víctimas fueron encontradas sin cabeza. Balthus comienza a contar la historia de este mercenario alemán que fue enviado a esas tierras para asesinar a sus víctimas cortándoles la cabeza. También se había afilado los dientes para dar un aspecto más aterrador al momento de atacar. Pero en el invierno del 79 este soldado intentaba esconderse en unos bosques de ese pueblo, sin embargo gracias a una niña este fue descubierto y tras una sangrienta pelea fue derrotado y le cortaron la cabeza con su propia espada y fue enterrado en ese bosque junto con su cabeza cortada y también su caballo. Balthus menciona que el soldado alemán resucita con sed de venganza cortando cabezas en donde quiera que las encuentra. Ichabod queda sorprendido por la leyenda, pero les menciona a todos que el asesino es una persona de carne y hueso y que él tarde o temprano va a descubrir quién es. No obstante, esta noche el jinete sin cabeza ataca de nuevo y su víctima es Jonathan Masbad, el hombre que fue testigo de Peter Van Garrett. El pobre hombre es perseguido por el jinete y también termina con la cabeza cercenada. Por la mañana, Ichabod llega a la escena del crimen y se da cuenta de que la cabeza no está y que la herida está cauterizada como si la espada estuviera totalmente caliente cuando le cortaron la cabeza a Jonathan Masbad. Después del funeral de Jonathan, su hijo el pequeño Masbad le dice a Ichabod que le presta sus servicios para lo que él necesite. Luego aparece el magistrado para decirle a Ichabod que Jonathan Masbad no fue la 4ª víctima sino la 5ª, agregando que son 5 víctimas en 4 tumbas y después se va. Luego de analizar lo que él le dijo, sacan a todos los cuerpos de las víctimas y le llama la atención el de la viuda Winship que tiene una herida en el estómago y después decide hacerle una autopsia. Entonces se da cuenta que la viuda Winship estaba embarazada y se los dice a todos.
Más tarde, Ichabod en la casa de los Van Tassel escucha un ruido y sorprende a Katrina en la sala. Luego comienzan a conversar y ella le dice que su madre murió hace 2 años y que la mujer con la que está su padre era la enfermera de su madre. Luego menciona que ellos antes eran una familia muy pobre, pero que Peter Van Garrett le heredó unas tierras a su padre y que gracias a eso su familia prosperó. Después Katrina le regala un pequeño libro de hechizos a Ichabod que era de su madre y le dice que se lo ponga en el pecho porque eso lo va a proteger. Días después, Ichabod sorprende al magistrado tratando de huir, más que nada porque tiene miedo de que el jinete sin cabeza lo vaya a asesinar. Ichabod le pregunta cómo es que sabía que la viuda estaba embarazada y el magistrado le contesta que ella misma se lo dijo. Sin embargo, antes de seguir preguntándole más cosas, el ambiente se pone tétrico. Pero en ese momento aparece el jinete sin cabeza quitándole la vida al magistrado, pero no le hace nada a Ichabod. Sin embargo, él se desmaya de la impresión. Al otro día, y cuando Ichabod estaba en la casa de Balthus, él le comenta al hombre que vio un jinete que no tenía cabeza y él le responde que eso ya se lo habían dicho antes. Por otro lado, Balthus, el reverendo, el médico y el notario estaban hablando entre ellos pensando que quizá Ichabod se iba a ir del pueblo debido al miedo que le causó el jinete sin cabeza. Pero Ichabod valiente baja para preguntar quién de todos ellos podría acompañarlo al bosque para buscar la tumba del jinete, pero el único que accede es el pequeño Masbad. En el camino, Ichabod le pregunta al niño qué relación tenía su padre Jonathan con Peter Van Garrett y el niño menciona que él era su fiel sirviente. Justo en ese momento ven una extraña cabaña en el bosque y los dos deciden entrar para ver quién vive ahí. Cuando entran, los recibe una extraña mujer que saca al niño y deja a Ichabod con ella porque comienza a hacer un extraño ritual. Luego se ata con unas cadenas y algo la posee, mencionándole a Ichabod que la tumba del jinete está siguiendo el sendero al lado del árbol de la muerte. Ichabod sale muy asustado de ahí y en el camino se encuentran con Katrina, mencionando que como nadie los quiso acompañar, ella los siguió. El pequeño Masbad les muestra algo y se trata de nada más y nada menos que el árbol de la muerte. Ichabod se da cuenta que de él se desprende sangre y comienza a darle de machetazos, encontrando todas las cabezas de las víctimas del jinete. Ichabod observa la espada que estaba clavada junto al árbol que pertenecía al mercenario. Luego de observar el lugar, le dice a Katrina que la tierra está suelta y comienza a escarbar. Ahí encuentran el cadáver del mercenario, pero Ichabod menciona que le hace falta la cabeza. Al parecer, alguien se llevó su cráneo y es por eso que el jinete regresa para buscar cabezas hasta que la suya le sea devuelta. Segundos después, el jinete sale del árbol, pero aunque no pretende atacarlos a ellos, Ichabod lo persigue, pero lo pierde de vista. El jinete llega hasta la casa de la partera, donde asesina primero al esposo, luego va con la mujer que alcanzó a esconder a su hijo, pero ella tampoco se salva de ese destino y el jinete también encuentra a su pequeño, matándolo también. De esa manera acabó con el trabajo, eliminando a esa familia. En ese momento aparece Brom tratando de hacerse el valiente y aunque el jinete no lo ataca, Brom sigue peleando con él. Luego aparece Ichabod que le dice que lo deje en paz ya que él no es su objetivo, pero él no le hace caso. Entre los dos intentan detenerlo, pero también hiere a Ichabod y termina asesinando a Brom por hacerse el valiente. Ichabod se vuelve a desmayar y por suerte el jinete no le hace nada. Cuando Ichabod despierta, el doctor lo está curando y en ese momento, exaltado, les dice a todos que si Brom no hubiera interferido, él no lo hubiera asesinado porque no era su objetivo, ya que alguien que lo está controlando con el cráneo elige a las víctimas que el jinete va a asesinar. Cuando ya se está recuperando, comienza a hacer una investigación y se da cuenta que todos los hombres involucrados en asesinato fueron o son importantes en el pueblo. De esa manera, todo apunta a que Balthus Van Tassel puede ser el culpable. Así que se dirigen a la casa del notario para investigar más sobre el tema y en ese lugar se encuentran con el testamento de Peter Van Garrett, descubriendo que los asesinatos involucran a los que están en el testamento o que saben algo sobre él.
Ichabod se da cuenta que el nombre de la viuda Winship está en el testamento, deduciendo que Peter Van Garrett y ella estaban esperando un hijo y que también ya estaban casados. Y al parecer todos los que querían hacerse de esa fortuna o conocían al próximo heredero están siendo asesinados por el jinete. Jonathan Masba también fue testigo y entonces todo apunta a que Balthus Van Tassel es efectivamente el que controla al jinete. Más tarde regresan a la habitación de Ichabod encontrándose con Katrina ahí y ella les pregunta si encontraron algo interesante, pero ellos no le dicen nada. Katrina le dice que su papá piensa que es mejor que Ichabod se vaya del pueblo porque no le gustó lo que vio en su diario. De esa manera guarda la información y le pide a Katrina que se vaya. Justo ahí una araña se va debajo de la cama y el joven Masbat quita la cama para ver dónde está y se encuentra con un pentagrama y le dice a Ichabod que alguien está haciendo brujería o mal de ojo. Ya en la noche Ichabod escucha un ruido y cuando baja alguien sale de la casa, por lo cual pretende seguirla y se lleva una sorpresa al darse cuenta que es Lady Van Tassel, que está con un hombre que no es su esposo, y luego se corta la mano con un cuchillo. De regreso, Ichabod se da cuenta que las pruebas para inculpar a Van Tassel ya no están, entonces busca a Katrina y se da cuenta que ella está quemando la evidencia. Él le pregunta el por qué lo hace y Katrina le menciona que su padre es inocente aunque le cueste creerlo. Por otro lado, la señora Van Tassel conversa con Ichabod y le dice que sabe que la siguió la otra noche y que no le diga nada a su esposo. Y justo ahí entra Balthus para decir que el notario se quitó la vida y que ahora todo el pueblo está muy asustado por lo que está pasando y que el reverendo convocó a una misa para todo el pueblo esa noche. Antes de ir a la reunión, Lady recogió unas plantas para poder curar su mano, pero el jinete se acerca y Balthus ve todo esto y cuando llega a la iglesia le dice a su hija que el jinete asesinó a su madrastra. Todo el pueblo entra a la iglesia y como están muy asustados, la mayoría de los habitantes culpan al señor Van Tassel por todo lo que está pasando. Mientras tanto, Ichabod se da cuenta que el jinete no puede entrar a la iglesia, así que pretende decirle a todos, pero aquí el médico quería confesarle a Balthus que todos estaban confabulando en su contra, pero el reverendo lo mata con una cruz. Balthus le dispara al reverendo y luego se sube a lo más alto de la iglesia y comienza a decir que se alejen de él, pero en ese momento el jinete crea un arma para poder atravesarlo. Termina arrastrando a Balthus por todo el cementerio y después le corta la cabeza. Katrina se desmaya y luego Ichabod nota el símbolo que era igual al que estaba en su habitación, entonces piensa que Katrina es la culpable. Ichabod se despide de Katrina y del joven Masbat diciéndole que ya fue suficiente y que necesita regresar a Nueva York. En el camino, al pasar por la funeraria, observa algo extraño en el cuerpo de Lady Van Tassel, pero luego su atención se centra en el libro que le dio Katrina y se da cuenta que los símbolos en realidad son para protección y no para maldición. Decide regresar a la funeraria para ver el cuerpo de Lady y se da cuenta que la herida fue hecha después de muerta y no cuando estaba viva. Y aquí se nos viene una gran revelación, ya que Lady Van Tassel en realidad estaba viva. Katrina se desmaya y cuando ella está inconsciente, Lady le quita un trozo de cabello que después utiliza para llamar al jinete, dándonos cuenta que ella era quien controlaba al jinete y quien elegía las víctimas. Cuando Katrina despierta, Lady le confiesa toda la verdad y le dice que utilizó el cuerpo de su criada para hacerse pasar por el de ella. También confiesa que ella y su hermana eran las pequeñas niñas que vieron al jinete ese día que estaba intentando escapar. Luego dice que ellas vivían en el bosque porque la gente del pueblo creían que su madre era una bruja, y al pedirle ayuda a Van Garrett, él las echó del pueblo, entonces ese día prometió venderle su alma al diablo para que el jinete resucitara y acabara con la vida de los Van Garrett y todos los que estuvieran relacionados. A pesar de que Katrina intenta escapar, Lady le dice que el jinete ya viene porque ella es la última víctima y de esa manera podrá quedarse con la herencia y la fortuna de su padre. Ichabod aparece para rescatar a Katrina y todos se meten al molino, pero el jinete va tras ellos. Luego de quemar el molino y pensando que el jinete está derrotado, se dan cuenta que en realidad no es así. Entonces comienzan una persecución hasta llegar al árbol de la muerte en donde se encuentran con Lady Van Tassel.
Luego le da un disparo a Ichabod en el pecho. Lady toma a Katrina para ofrecérsela al jinete, pero en ese momento Ichabod la derriba para quitarle el cráneo de aquel mercenario. El joven Masbat golpea a Lady con un tronco para después tomar la cabeza y aventársela al jinete antes de que asesinara a Katrina. Mientras él está tomando su forma, Katrina abraza a Ichabod y se da cuenta que el libro que le dio lo protegió de morir por el balazo. En ese momento, el mercenario se vuelve humano, tomando a Lady y llevándosela con ella al árbol de la muerte y dejando su mano por fuera. Después de esto, Ichabod, Katrina y el joven Masbat van de regreso a Nueva York a tiempo para el nuevo siglo, terminando así con la película.